En Washington son las 9 de la mañana, 20 minutos. Sí. María Elvira es una de las congresistas más influyentes, de origen cubano, nació en Miami. Recuerde usted, fue una muy reconocida periodista durante mucho tiempo, y después se lanza a la política y se volvió una estrella de esa política, además en el gobierno de Donald Trump, con quien ha compartido, de quien es una de las más grandes. Pero claramente es una aliada de la oposición colombiana y digamos sin duda, así hay que recibir pero es que los republicanos son la antípoda política del gobierno colombiano, Héctor. Sí, pero es que es distinto pues tener unas diferencias ideológicas a tener una injerencia en la política interna de un país extranjero, como claramente lo hace la congresista Salazar, que no lo hace de ahora. Ella lleva años haciéndolo junto con el Partido Centro Democrático, que ha promovido, entre otras cosas, esa injerencia extranjera en asuntos internos colombianos con un grupo de congresistas estadounidenses. Entonces hay que recibirlo, tiene derecho, digamos, a decirlo, incluso obviamente yo preferiría que no. Claro, no, tiene derecho, pero hay que ponerlo de presente para que los oyentes sepan quién está hablando. Está hablando una vocera de la oposición colombiana. Y no está diciendo necesariamente verdades. No creo que María Elvira Salazar sea vocera de la oposición colombiana. Creo que es una interlocutora y amiga de la oposición colombiana, que es diferente. Digamos, maticemos el título que le pongamos, pero que la gente sepa que está hablando, que es como si estuviéramos entrevistando, qué sé yo, a la senadora Paloma Valencia o a María Fernanda Cabal, etcétera, que están en la misma grupo político, llamémoslo así. Con la diferencia de que ella está en Washington, es cercana al presidente Donald Trump, y sabe lo que nos viene pierna arriba. Y dice mentiras. Por ejemplo, dice que se ha triplicado el área de cultivos de coca. Pues eso no se ha triplicado. Se ha aumentado, pero no se ha triplicado. Entonces, podría tener un poquito más de rigor. Depende del podría periodo. tener un poquito más. No, depende del periodo en que podría usted lo tener vea. un poquito más de rigor en lo cual. A final del gobierno de Uribe había 57.000 hectáreas de coca, según el Bueno, CIMSI, sí, no, y en 1920 no había coca en Colombia. Entonces no necesariamente son mentiras. Entre 1920 y ahora pues Héctor, se ha multiplicado por 10.000. Exacto, es que ella no dijo ningún periodo. Claro. Esa es la manera como la gente cuando utiliza falacias, pues lo hace porque deja unas cosas que parezcan verdad, sin serlo. Sí. Entonces, pues no, eso Héctor, no ha pasado de esa manera. En tema de cifras, me alegra que usted lo toque, porque en tema de cifras, el presidente Petro, entre otras cosas, Ricardo, tiene la teoría de que ha aumentado el número de droga incautada, lo cual es cierto, pero también ha aumentado la cantidad de droga producida. La producción de cocaína, obviamente, es que lo uno va en función de lo otro. Y aumentó la productividad, se disparó la productividad. Pero sobre todo la producción de cocaína. Pero no se ha triplicado. Porcentualmente. Pero no se ha triplicado, ¿no? No, se ha Pero mire, hay una cosa ahí, yo creo que es bien importante en esto. Pero ¿desde cuándo? Es que eso no. Resaltar. Pero solo déjeme decir una cosa, Paola, para terminar, que es el tema, digamos, político, que a mí sí me parece inaceptable, que lo afirmó ella durante toda su entrevista, que es pues es la vieja teoría de los Estados Unidos, o son amigos o son enemigos. Entonces mire Milei cómo se humilla y viene aquí a pedir y sonríe y se toma foticos, entonces a ese sí lo ayudamos, pero el que pues tenga algún desacuerdo con nosotros no lo ayudamos. Sí. Eso no es democrático y eso no corresponde a la tradición de los Estados Unidos. Por eso pues, valdría la pena que, como comenzó la entrevista la representante Salazar, le dijera al presidente, no al presidente Petro que no juegue con la democracia colombiana, que eso se lo decimos los ciudadanos colombianos, sino que le diga ella al presidente Trump que no juegue con la democracia de tanta tradición de un país como los Estados Unidos. En eso tiene razón, pues claro que quieren tener aliados, pero tampoco es el primer gobierno que quiere tener aliados. 9 de la mañana, 24 minutos. Sí, hay una cosa que queda clarísimo. Es interesante porque es que así piensan los republicanos. Claro. Y para eso la entrevistamos. Sí, hay que escucharlos porque hay que entender cómo es que nos están viendo ellos desde Washington. Para quien quiera opinar. Es cierto, ella lo acaba de decir, lo dice clarísimo. Señora.
se vienen sanciones directamente del US Treasury y del Departamento del Tesoro, que no tienen que pasar ni siquiera por el Congreso norteamericano, y es la Casa Blanca decidiendo efectivamente los aranceles para Colombia en las próximas horas. Ahora, es cierto que no está diciendo necesariamente verdades. Nos dijo lo siguiente, abro comillas: ustedes en Colombia producen la droga y Venezuela la distribuye y después llega a las calles de los Estados Unidos. Mire, como lo que abre en este momento el Washington Post, si usted se mete, dice: las quejas de Trump respecto a los bancos con droga desde Venezuela no son ciertas, y dice: los barcos que salen desde Venezuela llevan droga, marihuana y cocaína, dice, hacia Europa y hacia África, no hacia los Estados Unidos, en un artículo que escriben Terrence McCoy, Ana, Vanessa Herrero y Samantha Schmidt, ambos los tres reporteros y periodistas del Washington Post, que abre así en este momento diciendo: no es cierto que la droga que sale de Colombia para vía Venezuela llega a los Estados Unidos luego. Esa es una narrativa que nos dio ahorita también la propia representante Salazar, que no es correcta, que no es cierta, y sí se están diciendo verdades a medias o mentiras a medias, digamos, en ese, pero que se vienen sanciones, que vienen aranceles, mayores aranceles, que va a haber pérdida para nosotros, es indiscutible también. 9 de la mañana, 26. Pero no podemos minimizar el impacto del narcotráfico por el Caribe. Esa es la narrativa, repito, de Nicolás Maduro, que dice que el 80% de la droga sale por Ecuador y por el Pacífico y no por el Caribe. María Consuelo. Pero además lo que es muy útil es entender cómo está pensando los protagonistas de la bancada republicana, porque sí hay un trabajo político, por supuesto, porque lo son parlamentarios, que recomiendan en una u otra dirección al gobierno, sobre todo en el tema de la cooperación, que recordemos que la cooperación técnica y la cooperación no es cooperación humanitaria que le dan a todos los países, sino es una voluntad de Estados Unidos en virtud del trabajo que se hace en Colombia para combatir el narcotráfico. Y en ese orden de ideas, lo importante es recordarle al gobierno de Estados Unidos que las tarifas, lo que ellos denominan tarifas, que son aranceles, pues a los que perjudican son a los productos legales, no a los ilegales. O sea, aquí estaríamos poniendo, o sea, si se suben los aranceles... Que es lo paradójico de lo claro, que va a pasar. Entonces lo que se fomenta no es la legalidad y las exportaciones que además pagan, que generan empleo, que construyen tejido empresarial en Colombia y por lo tanto una alternativa al narcotráfico, sino lo que terminan es fomentando más la ilegalidad porque no hay una alternativa. Y yo creo que ese tipo de reflexiones es las que el Congreso puede contribuir a que mitiguen el impacto de este anuncio que ha hecho el gobierno de Estados Unidos. María Consuelo, a propósito del presidente Petro, está trinando en este momento, proponiéndole al presidente Trump de los Estados Unidos. Me parece, Víctor, que va a ser muy difícil que el presidente Trump acepte esta idea, quitarle los aranceles a productos de Colombia y que venga a invertir a Colombia. Difícil, sí, difícil en este momento, además. Claro. Y me parecen muy interesantes las propuestas, la verdad, Néstor. Lo que pasa es que no sé la estrategia, si haya sido la indicada, sacar de la chispa al otro para después hacerle estas propuestas. Pero si me permite, le leo las propuestas. No, es un trino más largo. Ya voy, no, señor. En segundo les ampliamos la noticia. Pero se está como recogiendo el presidente. Propuesta, atención, esta mañana de lunes del presidente Gustavo Petro. Estás escuchando Blue Radio.